Hola a todos. Continuando con este ciclo de charlas virtuales organizados por la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria, hoy vamos a abordar la enfermedad de disco intervertebral. Este grupo de trastornos, largamente conocidos y con una altísima prevalencia en la clínica diaria, ha experimentado en los últimos 10 años un incremento logarítmico en su conocimiento gracias a una cantidad de trabajos publicados que han cambiado el paradigma y por lo tanto en la actualidad nos permite ver a la enfermedad de disco con una óptica diferente a la que lo hacíamos tradicionalmente. Pero antes de seguir los invito a poner una pausa en el video y a realizar una autoevaluación de una única pregunta, que es la misma que me hice yo cuando empecé a pensar esta charla. ¿Cuántos tipos de lesiones conocemos que se producen a consecuencia de la enfermedad de disco intervertebral? Y si hacemos una múltiple opción, tenemos 3 tipos de lesiones, 4, 5, 6, más de 6. ¿Cuántos tipos de lesiones conocemos que se producen a consecuencia de la enfermedad de disco intervertebral? Los estudios de Hansen y Olson en la década del 50 permitieron comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad degenerativa del disco intervertebral y su clasificación de Hansen tipo 1 y Hansen tipo 2 sin duda fue utilísima y de hecho lo sigue siendo para manejar la mayoría de las hernias discales en los perros. Sin embargo, hay un porcentaje de patologías de disco que no se ajustan a esta clasificación y fueron aclarándose en cuanto a sus mecanismos en la última década. Por lo tanto, sin lugar a duda, la clasificación de Hansen es insuficiente para comprender la totalidad de las patologías del disco intervertebral. De acuerdo con Hansen, la ruptura completa del anillo fibroso con la extrusión masiva del núcleo pulposo degenerado se clasifica como Hansen tipo 1. Se produce por metaplasia condroide y se asocia con las razas condrodistróficas. Desde el punto de vista clínico, su inicio es típicamente agudo y el curso es no progresivo. Por el otro lado, la ruptura parcial y el abombamiento del anillo fibroso causan distintos niveles de protrusión hacia el canal vertebral que producen una compresión crónica de la médula espinal. A este trastorno se lo clasificó como Hansen tipo 2. Se produce por metaplasia fibrosa, se asocia con razas no condrodistróficas y desde el punto de vista clínico su inicio es insidioso y el curso es lentamente progresivo. Sin lugar a duda, los estudios de Hansen fueron fundacionales para la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad de disco intervertebral. Pero más recientemente hubo otros mojones históricos a los que podríamos considerar como refundacionales para la mejor comprensión aún de este tipo de trastornos. Bergknut, en 2011, publicó su tesis de doctorado en la que revisó el mecanismo fisiopatológico de las herniaciones discales. Él encontró evidencias que las herniaciones de tipo 2 son el resultado final de la muerte de las células notocordales presentes en el disco normal, que son sustituidas por tejido cartilaginoso después de una metaplasia condroide. Esto contrasta con las observaciones de Hansen, que sugería la existencia de una metaplasia fibrosa. De hecho, en los estudios más recientes no se pudieron encontrar ni fibroblastos ni fibrocitos. De esta manera, tanto la degeneración Hansen tipo 1 como la Hansen tipo 2 finalizarían en una metaplasia condroide que se diferencia en las razas condrodistróficas de las no condrodistróficas por su etiología y por su edad y forma clínica de aparición. El siguiente mojón histórico fue la identificación en 2017 de la mutación responsable de la condrodistrofia y de la susceptibilidad a la enfermedad del disco intervertebral por enfermedad de Hansen tipo 1 en los perros. Se trata de la inserción del retrogen FGF4 en el cromosoma 12. Los perros afectados por enfermedad de disco intervertebral tienen 50 veces más probabilidades de poseer esta mutación que se hereda de modo autosómico dominante. Lo fundamental de esto es que hay una prueba comercial disponible para identificar esta mutación y por lo tanto se puede hacer una crianza en base a selección de reproductores. Otro mojón histórico al que me quiero referir
es la publicación de Jefferies y colaboradores en el 2016, en el cual él menciona que el 58% de los perros con extrusiones discales agudas sin dolor profundo recuperaron la capacidad de marchar en forma independiente, o sea, no bajo la forma de marcha medular, durante los 3 meses posteriores a la cirugía. Las conclusiones de este trabajo nos dicen que la inmediatez de la cirugía no se asoció con una mejor recuperación y el pronóstico está fuertemente influenciado por la naturaleza precisa de la lesión inicial. Este trabajo rompe el paradigma que decía que si un perro no se opera sin sensibilidad profunda, no se opera en las siguientes 48 horas de aparición de los signos clínicos, su pronóstico es nefasto. El trabajo de Jefferies fue muy importante porque demostró que la ausencia de dolor profundo y el tiempo transcurrido entre el inicio de los signos clínicos y su resolución no es determinante para el pronóstico. Ahora bien, la pregunta del millón entonces es, ¿qué es lo que determina la naturaleza precisa de la lesión medular inicial? La realidad es que existen diferentes tipos y diversos mecanismos de degeneración discal que pueden producir diferentes tipos de lesiones que van mucho más allá de la herniación extrusiva del núcleo degenerado por enfermedad de Hansen tipo 1 y de la herniación protrusiva del anillo degenerado por enfermedad de Hansen tipo 2. La abundante información científica de los últimos años nos demuestra que existen distintos subtipos de hernia extrusiva por enfermedad de Hansen tipo 1. Se diferencian fundamentalmente por el estado de degeneración del núcleo pulposo, por la velocidad de extrusión del material en degeneración y por la localización del material extruido. Esta diapositiva nos ilustra acerca de cómo se ve una hernia extrusiva por enfermedad de Hansen tipo 1 en imágenes por resonancia magnética ponderadas en secuencia T2. En el espacio intervertebral C2-C3 observamos la ausencia completa de hidratación en el núcleo pulposo y el material extruido, que es negro, es decir, hipointenso con respecto a la señal del líquido cefalorraquídeo, se proyecta hacia el interior del canal vertebral comprimiendo a la médula espinal. Este tipo de imagen es la que observamos en la mayoría de las hernias extrusivas. Sin embargo, en 1962, Funkis introdujo una subclasificación para la enfermedad de Hansen tipo 1, en base a qué tan disperso se encontraba el núcleo pulposo extruido a lo largo del canal vertebral. Ella propuso 3 subtipos: los subtipos 1 y 2 con una corta dispersión y el subtipo 3 con una gran dispersión a lo largo de 3 o más cuerpos vertebrales, lo que ella describió como una carpeta extendida sobre varias vértebras. En el año 2006, en un estudio utilizando imágenes por resonancias magnéticas, los subtipos 1 y 2 se describieron como no disperso y disperso respectivamente. Adicionalmente, los pacientes que tenían hernia extrusiva del subtipo 3 mostraban una evolución muchísimo menos favorable cuando eran tratados en forma conservadora que los subtipos 1 y 2. Por lo tanto, se intuyó que podía ser una forma distinta de enfermedad de disco intervertebral. Muy cerquita en el tiempo, en el año 2005, Tartarelli y su equipo describieron una forma muy similar al Funkis subtipo 3, pero con la observación adicional que durante la cirugía descompresiva encontraban considerable hemorragia en el espacio epidural. Entonces, propusieron para este tipo de trastorno la denominación de extrusión discal intervertebral con hemorragia extensa. La necesidad de hacer una descompresión muy grande y la severidad de los signos clínicos determina que sea muy razonable categorizar a este trastorno como una entidad clínica diferente al Hansen tipo 1. En el año 2013, Fada describió una nueva variante de la hernia extrusiva por enfermedad de Hansen tipo 1 en el lado lateral del espacio intervertebral que compromete la raíz nerviosa y el nervio en su trayecto a través del foramen. Aquí se ve en imagen por tomografía computada. Lo denominaron extrusión discal intervertebral lateral lejana y clínicamente se caracteriza por dolor radicular.
Otra forma de hernia extrusiva por enfermedad de Hansen tipo 1 que se describió en la literatura es la extrusión discal aguda del núcleo pulposo no degenerado, es decir, el núcleo pulposo sano también puede extruir. Durante un ejercicio exhaustivo o en el evento de un traumatismo, el anillo fibroso puede romperse en forma aguda y el núcleo pulposo viscoso, sin degeneración, puede llegar a extruir bajo una presión significativa, y esto puede causar una contusión intramedular con severos signos clínicos. Recientemente se describieron dos subtipos para esta patología: la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo y la extrusión discal intervertebral intradural intramedular. La extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo hidratado se ha denominado en la literatura como extrusión de bajo volumen y alta velocidad, extrusión discal traumática o enfermedad de Hansen tipo 3. Este subtipo del Hansen tipo 1 hace referencia a la extrusión del núcleo pulposo hidratado debido a un incremento súbito de la presión intradiscal que se produce durante el ejercicio vigoroso o durante un trauma. En las imágenes por resonancia magnética se observa un área de hiperintensidad en las secuencias T2 en la médula espinal que se encuentra sobre el disco afectado con nula o mínima compresión. El área a menudo es lateralizada y generalmente es menor al tamaño de una vértebra. En esta diapositiva observamos una imagen similar, siempre en secuencias T2, que son las mejores para ver este tipo de patologías. Observamos una señal hiperintensa justamente por encima del núcleo pulposo que originó esta patología. El núcleo pulposo se encuentra apenas disminuido de tamaño y, a diferencia de la diapositiva anterior, en este caso la localización de la lesión es bien central y no lateralizada. El diagnóstico diferencial fundamental para este tipo de patología es la mielopatía embólica fibrocartilaginosa. La extrusión discal intervertebral intradural intramedular se ocasiona por la penetración del disco en el espacio intradural o inclusive en el interior de la misma médula espinal. En las imágenes por resonancia magnética, el espacio intervertebral generalmente está reducido y el núcleo pulposo tiene una señal disminuida en la secuencia T2. Los cambios en la señal intramedular incluyen hiperintensidad, también en la secuencia T2, y en el interior de esta señal hiperintensa, pequeños focos hipointensos. Estas imágenes indican una mezcla del material discal extruido, edema, malasia y hemorragia. A veces se observa un tracto lineal que se extiende desde el espacio intervertebral hacia la médula espinal. Esto provoca un cuadro muy severo y el pronóstico es reservado a grave. Otra variante de la extrusión discal aguda que se ha documentado en los últimos años es la extrusión aguda compresiva del núcleo pulposo hidratado. Se han publicado más de 50 casos con este tipo de herniación y la mayoría de ellos se sitúa en la región cervical. Los hallazgos en las imágenes por resonancia magnética incluyen material compresivo extradural y su intenso en relación a la señal del núcleo pulposo hidratado. El espacio intervertebral afectado se encuentra estrechado y contiene un volumen reducido de un núcleo pulposo que, como se ve en la imagen, está normalmente hidratado. Esta diapositiva sintetiza los distintos tipos de extrusión discal por enfermedad de Hansen tipo 1. Por un lado tenemos los que se producen por extrusión del núcleo pulposo degenerado, que incluyen el Hansen tipo 1, que abarca los subtipos 1 y 2, la extrusión discal con hemorragia extensa, también llamada Hansen 1 subtipo 3, y la extrusión discal intervertebral lateral lejana. Por otra parte, tenemos los tipos de extrusión que se producen por el núcleo pulposo no degenerado o levemente degenerado, que incluyen la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo hidratado, la extrusión discal intervertebral intradural intramedular aguda y la extrusión aguda compresiva del núcleo pulposo hidratado. Fíjense que todas las extrusiones
que se producen a partir del núcleo pulposo no degenerado o levemente degenerado son de aparición hiperaguda. Y si bien pueden llegar a dar signos severos, la que realmente tiene un pronóstico malo es la extrusión discal intervertebral intradural intramedular aguda, por los cambios que se producen en el interior de la médula. Con respecto a las extrusiones producidas por el núcleo pulposo degenerado, todas tienen un inicio agudo o hiperagudo, y los signos varían de leves a severos. Sin lugar a duda, la más grave de todas es la extrusión discal con hemorragia extensa o Hansen 1 subtipo 3. Esta variabilidad del cuadro clínico producido por los distintos tipos de extrusiones discales por enfermedad de Hansen tipo 1 nos ayudaría a comprender mejor por qué algunos animales tienen mejorías espontáneas sin necesidad de ningún tipo de tratamiento, por qué algunos animales responden tan bien al tratamiento médico y otros no, y aquí no me voy a meter en la controversia si corticoide sí o corticoide no, que ya en realidad no es controversia y aburre un poquitito, pero ustedes pueden deducir fácilmente por qué algunos cuadros responden muy notoriamente con antiinflamatorios y otros definitivamente no. Pero eso es tema para otra conversación. ¿Por qué también hay una gran variabilidad a la respuesta a la fisiatría? Algunos animales mejoran y otros no. Y finalmente, ¿por qué también la distinta respuesta al tratamiento quirúrgico? Probablemente, teniendo en cuenta la gran cantidad de subtipos de enfermedad de Hansen tipo 1, encontraremos algunas respuestas a estas preguntas. Esta diapositiva nos muestra cuál es el porcentaje de éxito con tratamiento conservador o con tratamiento quirúrgico. Vemos que con tratamiento conservador, en pacientes capaces de marchar, hay una recuperación del 82 al 100% con una media del 76.4%, mientras que en pacientes no ambulatorios ese porcentaje de éxito se reduce del 23 al 55%, con una recurrencia documentada que va del 30 al 50%. Con respecto al tratamiento quirúrgico, los perros que tienen dolor profundo responden favorablemente a la cirugía entre un 86 y un 96% de las veces en el caso de perros condrodistróficos, mientras que el porcentaje de éxitos en perros no condrodistróficos es menor, 78 al 85%. Cuando el animal no tiene dolor profundo, los porcentajes de éxito son menores, del 0 al 76% con una media del 50%. Bien, estos valores se explican fácilmente teniendo en cuenta la variedad de cuadros clínicos producidos por la extrusión discal por enfermedad de Hansen tipo 1. Ahora bien, si ustedes pensaban que aquí terminaba el asunto, están equivocados, porque además de todo lo que hemos visto, existen otras lesiones que son de tipo quísticas. Una forma rara de extrusión es la herniación del núcleo pulposo en el interior del cuerpo vertebral a través de la placa terminal, formando depósitos ectópicos que se llaman nódulos de Schmorl. Su presencia resulta en inflamación con la subsecuente absorción ósea. Esta patología se denomina también enfermedad discal intravertebral. Los nódulos eventualmente pueden emerger hacia el piso del canal espinal comprimiendo la médula espinal, aunque en general suelen ser asintomáticos. Son muy raros en los perros. Pueden formarse en zonas debilitadas de las extremidades del cuerpo vertebral, posiblemente por una alteración vascular o por una reabsorción incompleta de la notocorda embrionaria. Otros autores han postulado como posible fisiopatología la producción de una necrosis del cuerpo vertebral que ocasionaría el ingreso de gas al interior del disco intervertebral, arrastrando consigo material discal. La mayoría de este tipo de lesiones quísticas son hallazgos incidentales en la tomografía computada o en las imágenes por resonancia magnética. Pueden manifestarse clínicamente por dolor en la vértebra y en el espacio intervertebral afectados. En la diapositiva observamos dos imágenes. La de la izquierda pertenece a un Ardell Terrier, la de la derecha corresponde a un Rottweiler, ambos con dolor paraespinal a la palpación-presión. Otra forma de patología discal son los quistes discales,
también llamados quistes intraespinales asociados al disco. Se observan como lesiones extradurales, ventrales en el canal vertebral, adyacentes a la superficie dorsal del disco intervertebral o inmediatamente hacia el caudal del mismo. Los quistes están rodeados de una cápsula que contiene un fluido seroso o serosanguinolento. En las imágenes por resonancia magnética, como muestra la diapositiva, los vemos como una señal hiperintensa en T2 que realza luego de la aplicación de la sustancia de contraste. La comunicación entre el quiste y el disco intervertebral puede verse mediante discografía o discografía por tomografía computada. La pared del quiste se compone de tejido fibroso irregular y contiene fragmentos del anillo fibroso y pequeñas partes del núcleo pulposo. En el interior del anillo fibroso convergen múltiples áreas de sustancia mucinosa y el núcleo pulposo se encuentra parcialmente necrosado. Estos quistes discales provocan signos clínicos similares a los discos herniados. En esta imagen observamos el quiste inmediatamente por dorsal del disco intervertebral afectado. En esta otra diapositiva observamos a nivel del espacio C3-C4 y C4-C5 pequeñas extrusiones discales y en el espacio C3-C4, como marca la flecha, inmediatamente hacia caudal del disco con la pequeña extrusión se observa el quiste discal. Si ustedes recuerdan, el quiste discal tiene una presentación en resonancia magnética bastante similar a la extrusión aguda compresiva del núcleo pulposo hidratado. Y ese es su diagnóstico diferencial. Muy bien, ¿y qué pasa con el Hansen tipo 2? En la herniación protrusiva por enfermedad de Hansen tipo 2, la etiología es multifactorial, a diferencia de lo que sucede con el Hansen tipo 1, en donde hay una clara influencia genética. Ya habíamos visto que las investigaciones actuales han demostrado que, al igual que en Hansen tipo 1, el Hansen tipo 2 resulta finalmente de una metaplasia de tipo condroide. En estos casos, la degeneración del disco intervertebral resulta en un abombamiento del núcleo pulposo hacia el interior del anillo fibroso debilitado que termina en la protrusión dorsal del disco intervertebral. Esta protrusión produce una mielopatía compresiva crónica de curso lentamente progresivo. Tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo pueden estar protruyendo hacia el espacio extradural, pero la característica primordial del Hansen tipo 2 es que el núcleo pulposo está siempre contenido en el interior del anillo fibroso degenerado. La enfermedad de Hansen tipo 2 muchísimas veces ocurre con estrés biomecánico o inestabilidad, lo que lleva a cambios degenerativos, que además de la hernia protrusiva incluyen espondilosis, hipertrofia del ligamento amarillo y cambios en las facetas articulares, como por ejemplo quistes sinoviales intraespinales. En la imagen de la diapositiva, en consonancia con la primera flecha blanca, se observa, además de la compresión ventral, una compresión dorsal producida por la hipertrofia del ligamento amarillo. La prevalencia de todos estos cambios degenerativos es mucho mayor en la espondilomielopatía cervical caudal asociada al disco y en la estenosis lumbosacra degenerativa. La descompresión de estos pacientes, además de la resolución de la hernia protrusiva, muchas veces requiere la liberación del ligamento dorsal hipertrofiado y de la proliferación ósea. La descompresión quirúrgica, aunque no es el tema de esta charla, requiere metodologías diferentes respecto a las hernias extrusivas y tiene una tasa de éxito considerablemente menor. La tasa de éxito comunicada es del 22%. El pronóstico depende fundamentalmente de dos variables: del grado de lesión medular, principalmente producida por atrofia axonal y gliosis, que se observa en las imágenes por resonancia magnética como una señal hiperintensa en T2, y la posibilidad de reperfusión medular posterior a la cirugía. En relación a si hay o no hay subtipos de Hansen tipo 2, en 3 perros se ha descrito la acumulación de gas epidural en conexión con estenosis lumbosacra degenerativa. En todos los casos se encontró una hernia protrusiva causando compresión de las raíces nerviosas y gas en el espacio epidural. Las estructuras quísticas llenas de gas se encontraron en el interior del canal vertebral en 2 de los casos o en el interior del disco protruido en el caso restante.
El gas en el espacio epidural se relaciona con un fenómeno de vacío del disco y se generaría por un mecanismo de válvula unidireccional. La significación clínica de este hallazgo es desconocida, pero en este trabajo la cirugía mejoró los signos clínicos en 2 de los 3 perros. Muy bien, llegado a este punto los invito a realizar nuevamente la autoevaluación del principio. ¿Cuántos tipos de lesiones conocemos que se producen a consecuencia de la enfermedad de disco intervertebral? ¿Son la misma cantidad que conocíamos antes de la charla? Para finalizar y a modo de conclusión, vamos a decir que evidentemente la clasificación de Hansen es útil pero insuficiente. Ya hemos visto que hay una variedad de patologías discales y particularmente en lo que concierne al Hansen tipo 1 hay muchos subtipos que varían en el estado del núcleo pulposo, en la velocidad con que se produce la extrusión, dando un cuadro agudo o hiperagudo o insidioso, y en la localización del material extruido. Esto nos lleva a decir que tenemos que mejorar las técnicas de diagnóstico recurriendo a las imágenes que más información nos proporcionen, sean tomografías o resonancias magnéticas según el caso, y además conocer las características de las imágenes que nos van a permitir llegar a un diagnóstico acertado del subtipo de enfermedad discal que está afectando a nuestro paciente. Y todo eso va a redundar, sin lugar a dudas, en mejores alternativas terapéuticas para mejorar las expectativas de nuestros pacientes. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Síganos en nuestras redes sociales, ahí tienen todos los sitios en donde pueden estar enterados de las novedades de la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria en lo que respecta a charlas, cursos, seminarios, la diplomatura en neurología y la revista Argentina de Neurología Veterinaria. Y nuevamente el mensaje con respecto a la pandemia: quédate en casa y si salís a trabajar, hacelo con responsabilidad y tomando todos los recaudos necesarios para cuidarte vos y a todos los que nos rodean. Muchas gracias.